Ya comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. Hola, buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alejandra, feliz de otro Autores en Línea. Exacto. Así que agradecerle a todos los autores y las autoras que han pasado y van a pasar por este programa. Ya tenemos el año completo de invitados. ¡Qué bárbaro! Sí, por supuesto. Vos sabés que esta producción trabaja como nadie y somos trabajadores independientes, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso es muy importante decirlo porque a veces me preguntan, ¿viste? Dice, ¿quién les produce el programa? Nosotros lo producimos. Sí, sí. Con un equipo que tenemos atrás también, ¿no? Y atrás, perdón. Me sale Entre Ríos, por eso como las haces. Sí, no pasa nada. Bueno, y agradecerle a todos los autores del mundo entero, porque este programa se ve en el mundo entero y además nos consultan, a veces quieren conocerlo, les pasamos los mails con autorización de ellos. Y también agradecer a Argentores que nos provee muchísimos autores. Sí. Y este programa lo pueden ver desde el principio hasta el último, que va a ser este que vamos a hacer ahora, que estamos saliendo en vivo, en la página de Argentores, www.argentores.org.ar. Y también en la página del SADA, del Sindicato Argentino de Autores, también pueden encontrar allí todos los programas. Así que le mandamos un abrazo al sindicato y a su al secretario general. ¿Quién es? Tato Tabernice, que ha estado acá con nosotros, y todo el equipo que hacemos el SADA, ¿no? Sí. Bueno, te cuento que Argentores y las fundaciones GAE invitan a participar de las lecturas dramatizadas del ciclo Interautor 2026 en el cuarto encuentro consecutivo que reafirma el intercambio cultural entre España y la Argentina a través de la dramaturgia contemporánea. Bueno, el cronograma completo del ciclo es de la siguiente manera. Lunes 29 a las 19 horas, presentación del ciclo Reportaje a los autores españoles, intercambios con los presentes en el auditorio, le van a poder hacer preguntas y participar dentro del conversatorio. Martes 30 de junio a las 19 horas se presenta El imperativo categórico de Victoria Spunberg, dirección de Andrés Basalo, elenco Eugenia Gerti y Cristian Sabás. El miércoles 1 de julio a las 19 horas, Memoria de una ficción, obra ganadora del certamen internacional de SGAE Leopoldo Alas Míguez para textos teatrales LGTBIQ+, LAM 2025, de Félix Staire, dirección Emiliano Samar, elenco Daniel Dibiase, Julia Nardosa, Ana Padilla, Claudia Pisanú, Jazmín Ríos y Yamira Ulanowski. El jueves 29 a las 19 horas, El favor, de Susana Garachana, dirección de Elena Tritec, elenco Gustavo Guzmán, Agustina Pruso, Kevin Schiele y Rolo Sosiuk. Las charlas posteriormente a las lecturas de las obras serán coordinadas por el maestro Roberto Perinelli. Todas las actividades son gratuitas, pero requieren inscripción previa, así que aquí les paso el mail: cultura@argentores.org.ar. Si lo leí muy rápido, pueden entrar a la página de Argentores, www.argentores.org.ar. No se lo pierdan, es una cosa muy interesante el intercambio. Es como parte de este proyecto de cooperación internacional. Los autores de las obras se seleccionan 3 acá en la Argentina que viajan especialmente hacia España para participar de las actividades, igual que aquí, los que vienen de España, allá. ¡Qué bueno! En España. Cada encuentro con el público, en el caso de los españoles argentinos, son acompañados por integrantes de la Fundación SGAE.
Muy y bueno. están al frente el maestro Perinelli, por supuesto, de las obras. Le mandamos un saludo de paso a Perinelli. Sí, Perinelli, mi compañero. Sí, muy bueno. Bueno, Raúl, vamos a presentar a nuestro invitado. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien, le damos la bienvenida a Hugo Paredero. Bueno, Hugo, después de varias escarceos actorales, en 1979 comenzó a autopercibirse periodista de espectáculos y trabajó durante 20 años en la revista Humor. En radio participó de los programas como columnista en El Árbol y el Bosque y Nuevos Aires y como co-conductor en Por Amor al Arte, Párrafus Interruptus, La Siesta con Paredero, y como co-conductor trabajó en Una Nueva Aventura con Ani Ventura y Dos Dinosaurios Vivos con Carlos Ulanowski. Ha escrito numerosos libros, entre ellos Zapping Manía, Solos y Mal Acompañados, y las biografías de Héctor Alterio, Mercedes Morán y Jorge Ginsburg, La Inteligencia Rebelde, en colaboración con Ulanowski. Vivir entre butacas y 7 personajes en busca de un toc-toc. Su libro ¿Cómo es un recuerdo? La dictadura contada por los chicos que la vivieron, esto fue en el 2007, fue declarado de interés cultural por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Y la semana pasada presentó Nunca me la creí, la biografía conversada de Jorge Luz, y hoy nos habla de esto. Hola Hugo, ¿cómo estás? Tenés apagado el micrófono, Hugo. Espera que le escucho. Estamos Escribo. hablando con Hugo Paredero. Sí, le voy a escribir para que sepa. Ah, bueno, el micrófono está abajo a la derecha, o a la izquierda en realidad, depende, ¿no? Bueno, esta es una biografía conversada, eso es lo que me gusta, de Jorge Luz, que lo que dice es que es fruto de un encuentro irrepetible entre el genial, actual, eterno, mítico artista Jorge Luz. Hugo Paredero es periodista, es admirador y amigo y miembro de su misma cofradía, que es la del humor, la inteligencia, la ironía y el desenfado. Esto es un diálogo a través de los años, una suerte de autobiografía. Es un recorrido por 80 años del espectáculo argentino. Un duelo de ingenios que se lee con una sonrisa. Esto que estoy leyendo es la contratapa del libro, ¿no?, que presentó Hugo. Pocos artistas como Jorge Luz dejaron huella en tantas generaciones argentinas que lo aprendieron a querer en distintos momentos de su larga trayectoria. Ahí apareció Hugo. Hola, Estaba Hugo, leyendo. ¿cómo estás? Ahora sí te escuchamos. Hola Alejandra, hola Raúl, Hola. perdón, soy muy torpe con esta historia. No pasa nada, no pasa nada, lo importante es tenerte. Bueno, Hugo, contame cómo fue la experiencia. ¿Presentaste el libro la semana pasada? El miércoles. Sí, la semana pasada lo presentamos en Argentores, el miércoles 10, Sí. y fue muy lindo, fue una segunda presentación, la primera había sido en la Feria del Libro, el lunes 4 de mayo, y bueno, y muy contentos porque bueno, es un largo sueño que finalmente se pudo concretar, ¿verdad? Qué bárbaro. Bueno, acá hice un recorrido por 80 años de espectáculo argentino, o sea, es un montón. Es un montón, sí. Y claro, porque Jorge murió, se fue de gira, como él decía, Sí. a los 90 años, en 2012. Y estas grabaciones de su vida la hicimos en sus 2 últimos años de vida, cuando tenía 88 y 89. Grabamos mucho, todos los días, a veces parábamos un poco, después seguíamos, pero pude completar, mandar a desgrabar y guardar en la computadora por un tiempo que me parece que fue excesivo, ¿no? Pero No, finalmente pero está bárbaro.
Me gusta esas biografías ahí de charlas y que son día a día, no es una nota un día y ya está. ¿Cómo era eso? ¿Durante cuánto tiempo ibas a visitarlo o en dónde hablaban? ¿En un bar o en la casa de él? No, no, generalmente en la casa de él, muchas veces por ahí en un bar o en algo, yo siempre que salíamos con él al cine, al teatro, a algún lado, a comer, llevaba una libretita porque podía surgir algo en cualquier momento con una Claro. persona como era él. Claro. Entonces, pero las grabaciones las hacíamos en su casa, ahí en la calle Carranza, al 2100, ya no está más, la casa fue demolida, Ah, qué pena. y, y bueno, fue una experiencia extraordinaria, porque Jorge era extraordinario, es decir, era fuera de lo común, ¿no? Sí, un talentoso. ¿Y era una persona así con ese sentido del humor todo el tiempo? Sí, todo el tiempo, Sí, no, no. todo el tiempo, era como si te dijera, no soportaba la gente que no tenía sentido del humor. Por ejemplo, él se enojaba mucho con lo que él llamaba los literales, ¿no? Sí, Lo que, por ejemplo, un día de mucho frío, de 2 grados bajo cero, vos salís y le decís a alguien, ¡ay, qué calor hace! Y sí, el otro te dice, ¿calor? sí, sí, sí. Bueno, él detestaba eso, digamos, lo llamaban los literales me aburren, decía, me aburren. ¿Por qué no siguen el juego? Claro. ¿No? Era lo que lo obsesionaba, entre otras cosas. Sí, sí. ¿Y cómo, digamos, qué era lo que a él le preocupaba, digamos, en el último tiempo, cuando vos hablabas, cuáles eran los temas que a él le preocupaban? Los temas que a él le preocupaban, bueno, en realidad como él era un tipo muy humano. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, Sí, perfecto. perfecto, te estamos Ah, escuchando. bueno, No, bueno, no bueno. es así la charla, no sabemos escuchar. Bueno, bueno, buenísimo. Era un tipo que le importaba mucho el prójimo, la gente. Ujú, Entonces, la gente que sufría, sobre todo los chicos, amaba a los bebés y los niños. ujú, Y le preocupaba mucho eso, le dolía el dolor de los demás. Pero él vivía ujú, generando humor todo el tiempo. Era parte de su personalidad, ¿no? ujú. Y bueno, y así como nos hacía morir de risa a todos sus amigos, a todos los que nos preguntábamos, tuviera confianza o no él con la gente, solía probarlos. Les Ah. probaba a ver hasta dónde les llegaba el sentido del humor. Entonces tiraba alguna y según lo que le devolvieran se ponía más contento o menos contento, ¿no? Qué bueno eso. Pero Qué bueno. Tenía su método para ver el humor del otro, ¿no? El que está enfrente. sí, sí, Y sí, sí, cantaba, ¿no? medía. Porque acá en el libro que estuve leyendo, varias veces te responde con una canción o algo. Cantaba, ¿no? Sí, 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 sí. Y al final del libro, de las grabaciones que ya teníamos horas y horas y horas, 2 años de grabación, le pedí que cantara o que recitara algo, a capela, por supuesto, Ujú. Mm. porque él tenía una voz increíble como toda la familia. Aida, sus 2 hermanos que no se dedicaron al arte, pero también el padre y la madre eran muy afinados, muy, muy. Y entonces el, esas grabaciones, que terminaron siendo inéditas porque él partió el 14 de julio de 2012, Ujú. y ahí estuvieron guardadas, ¿no? Y en la feria y en Argentores la semana pasada, como broche ahí de la presentación, las escuchamos. Y era muy, muy tierno, muy conmovedor ver las personas ahí en el auditorio La Ferrer del querido Argentores, que escuchándolo y riéndose y conmoviéndose a la vez, Claro. pues, y no pudiendo creer porque cantó una, una parte de la zarzuela La corte del faraón, por Ah, supuesto sí. con letra puesta por él, bien procaz, bien procaz. Sí, sí. Eh, no, y nos moríamos de risa. Y era muy extraño y a la vez hermoso ver que estamos todos ahí, nosotros en el escenario con Osmar Núñez y con Virginia Lago,
ambos trabajaron con él, Osmar en teatro y Sí, Virginia en cine y en televisión. sí. Y entonces los invité para que se sumaran al acto, ¿no? Ujú. Y la gente que estaba sentada, y todos riendo, ¿no? De escuchar a alguien que no veíamos, pero se hacía ver, se hacía Claro, ver. Una de las cosas que más me conmueven y me alegran de las devoluciones del libro, de los que lo leyeron, me dicen, lo vi, lo escuché cuando lo leía, lo escuchaba. claro. Y eso me deja muy tranquilo porque era una persona muy particular, y con un modo que quedó muy vívido, ¿no? Ujú. Entonces, si fallaba eso, se hacía, no sé, una biografía más aburrida, pero yo confiaba en él, que era el Claro. antiaburrimiento. Entonces, bueno, digo, él me va a ayudar. Te acompañó ese día, muy bien. ¿Y qué tenía como hobby? ¿Qué le gustaba hacer en su tiempo libre, digamos, o fuera de la actuación? Bueno, le gustaba cocinar, Ujú. le gustaba mucho, hacía muy buenas pastas, muy ricas pizzas, le gustaba recibir gente a él, le Mm, encantaba. Eso heredó de la madre, Ah, claro. Josefa, a quien no conocí, pero y él amaba. Y Josefa era una familia humilde, se mudaban mucho, porque el papá trabajaba en bromatología de una empresa láctea, y Ujú. eso lo hiciera que se mudaran, no de provincia, pero sí de barrios, ¿no? Claro, mm, Y entonces, a veces la casa era muy chiquita y él caía con 3 o 4 amigos y Aida también, y decía, no, no, se quedan, comemos lo que haya entre todos y así dormían amontonados, porque tampoco claro. había tantas camas, pero la madre era feliz recibiendo gente. Qué El bueno. padre se supone que también, digo se supone, porque en un momento del libro Jorge, hablando con cariño del padre, con amor desmesurado por la madre y con cariño del padre, recuerda que nunca, no recuerda haber recibido un beso nunca del papá. Claro. claro. No lo decía con remordimiento, pero lo decía como diciendo, fíjate lo que son las cosas, ¿no? No recordaba un beso del padre, pero así todo el padre estaba encantado también de que los amigos fueran y se quedaran a dormir y después desayunaran. Si había un pan, se los repartía entre todos. No era una familia dramática, era una Claro. familia vital, alegre. Sí. Qué bueno. Y él, digamos, acá hay un capítulo que habla de las mujeres, ¿no? Él trabajó Las Sí, Mujeres de Luz, es el anteúltimo sí, capítulo. porque él me puso 5 requisitos, 5 incisos los llamó él. A ver. Así lo cuento en el prólogo, para escribir el libro, porque primero no quería, no se dejaba hacer la biografía. Ujú. No quería, pero ¿quién soy yo para tener una biografía? Decía él. ¿Cómo quién sos vos? Sos un genio. Digo, Claro, una y figura. si yo soy un genio, ¿qué le decís a Chaplin? Me decía. No, me decía. Bueno, me costó porque de verdad el título, que era uno de los 5 incisos que me pidió que el libro se llamara Nunca me la Ah, creí, lo vamos a Claro. mostrar. eh, ¿Lo Ahí, mostrás? sí. Alejandra, ahí se me fue la imagen. A ver, a ver, eh, Se apagó la cámara. apagaste la cámara. ¿Y qué te parece si, Mostralo sí, en la cámara. qué te parece si lo llamamos por teléfono mejor? Así él habla tranquilo, porque me parece que lo tiene en la mano al teléfono, ¿no? sí, lo tengo en la mano. Por eso, porque Ahí está. ¿sabés qué pasa? Al mover la mano se ve solamente la ventana y no te ves vos. Bueno, acá estamos Uh, mostrando el libro que se llama Nunca me la creí, biografía conversada de Jorge Luz. Ahí Raúl lo está mostrando. Sí. le, le pido disculpas, chicos. No, no No, pasa nada. por favor, para nada. Y acá en la parte de atrás dice: esta biografía es fruto de un encuentro irrepetible entre el genial, actual, eterno, mítico artista Jorge Luz y Hugo Paredero, periodista, admirador, amigo y miembro de su misma cofradía, la del humor, la inteligencia, la ironía y el desenfado. Un diálogo a través de los años, una suerte de autobiografía, un recorrido por Claro. 80 años del espectáculo argentino. Un Claro. duelo de ingenios que se lee con una sonrisa. Qué lindo. Sí.
Fue una muy buena idea de Constanza Brunet, la editora de Marea, de llamarlo biografía conversada. Sí, Me gustó mucho cuando lo vi eso, porque Ujú, yo no participé en la tapa, confiaba plenamente en la editorial, y ujú. cuando vi esa tapa con ese título, nunca me la creí, biografía conversada, y esa foto que eligieron de sí, la porota vestida de novia, Sí, sí. me parece una tapa tremenda. claro. Bueno, Hugo, me estabas diciendo los 5 requisitos. Volvamos con los Sí, 5 requisitos para hacer la dale, vos. biografía. ¿Cuáles eran? Bueno, los 5 requisitos. Uno era que se llamara Nunca me la creí, Sí. Ujú, que era una frase de cabecera de él y en la que creía fundamentalmente, ¿no? Porque de verdad era un tipo humilde, ujú, nunca se la creyó. Entonces quería que se llamara así porque esa era una frase que lo identificaba mucho. ujú, Mm. Después, otro inciso era que hubiera un capítulo dedicado a su hermana Ida. Ah, ujú. claro, que está, Eh, sí, los 5 los respeté, por supuesto. claro. Después había otro inciso que quería que el libro, más que su biografía con datos, él odiaba las fechas. Ujú. Ustedes los periodistas, dice, siempre ponen tal año, en tal día, en tal Sí. mes, tal cosa. ¿Qué me importa? Le importaban las anécdotas a él, Ujú. las anécdotas. O Ah, sea, Porque ahí se anécdotas y veía la gente. fechas. Sí, 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 digo, pero una biografía tiene que tener fecha, digo yo, si claro. no, ¿qué? Es la historia bueno, pero vos hacer lo que quieras, pero ah, no llenes de fechas porque yo cuando agarro una biografía y la veo con tantas fechas, yo la dejo de leer, me Mm, aburro. Bueno, entonces que el libro fuera un pretexto, ujú. su biografía, digamos, para que él pudiera hablar y recordar a tantos actores y actrices amados por él, que después terminaron siendo amigos, hermanos de la vida, con los cuales trabajó, y entre ellos, bueno, Nini Marshall, Nini Mecha Marshall, yo lo Ortiz, vi, Uli te voy a hacer un punto ahí. Que cuando iba a hacer el pequeño Nini Marshall ilustrado, ¿te acordás? Que claro, no debutó. el pequeño Marshall Luz ilustrado. Claro. Y lo vi con Elsa Berenguer. ¿Puede ser? Puede ser, claro, lo que pasa es que no llegó a estrenarse con Nini y con Claro, Pinti, y lo hizo Elsa porque Berenguer, una actriz que es del cine también, del teatro y todo eso, así que sí, la ahí lo recuerdo vi. mucho a Elsa, claro. Maravilloso, maravilloso, también bailaba en punta. Ah, mirá, qué increíble, eso Sí, no sí, lo sí, vi. sí, sí, bailaba en punta. Sí, siempre, siempre hacía, con su humor, siempre tomaba el ballet para hacer humor. Y hacía Ah, vos puntas, había hablas, estudiado. ¿de Jorge decís? Sí, 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 de Jorge Ah, Luz. pensé Ah, que creí Elsa que hablabas de Berenguer Elsa. No, Jorge bailaba. Luz, Jorge Luz. Ah, mira. Ah, sí, no, pero no estudió nunca Ay, él. pero ¿cómo bailaba en punta nosotros? Yo fui un Ah, bailarín, no, porque ¿no es cierto? era, Entonces le era, preguntábamos. Y él decía, estudié con no sé qué, con una. Nos inventaba nombres. Después, ahora que me estás diciendo, inventaba. me decía con la Ruanova, que eran rusas, ¿viste? Mentira. No, Pero como hacía humor. La Ruanova, María Ruanova, cuando él Sí, estaba ensayando y se paró en punta, la llamó ajá, a María Ruanova que vivía enfrente del Colón, que sí, creo que en la calle Tucumán, sí, sí, y se sí, cruzó porque le asombraba que ese muchacho, porque era un muchacho en ese sí. entonces, que no había estudiado, que no era bailarín, Ujú. hacía lo que hacía, se paraba en punta y Sí, sí, bailaba tan pero tranquilamente. aparte lo Decía, hacía muy bien, estiraba bien las rodillas, subía en punta y se bailaba todo un tema entero. Así apareció en el Nacional, o sea, en punta. sí, sí. Y me falta el quinto No, no, no. requisito, ¿cuál era? Bueno, me faltan La dos. Otro hermana, era las que mujeres. la hermana, las amistades, Ujú, el título. ajá, El cuarto era que no habláramos de su vida íntima, su vida ajá. privada. Ah, No hablar de su vida Este, privada. porque a nadie le importa con quién me acosté, quién carajo le importa con quién me dejo de acostar, Es me verdad, acuesto. siempre decía eso. A mí no me importa cuando me hablan de esto, ¿qué me importa con quién se acuesta? Que se acueste con quien quiera. Entonces me dice, pero yo le dije, pero de sexo podemos hablar en el libro, ¿no? Sí, de sexo sí.
pero dice, me van a leer muchas señoras, así que Claro. lo hablamos pero con preservativo. Ah, qué lindo título. Está muy bueno ese título. Lo hablamos con preservativo. Me encantó el título para una obra. Y el último inciso era que yo, antes que el biógrafo de él, era su amigo, que no Claro, lo olvidara en ningún momento. qué Qué lindo. bueno, qué bárbaro. Y eso es real, ¿no? Porque, Sí, fuimos amigos 30 años, desde el claro, 82 Sí, sí, hasta el 2012, 30 años, sí, claro. justo. Es un montón. ¿y, Un montón, un montón. y cómo fue la relación ahí hablando de las mujeres, la relación justamente con Tita Merelo? Porque tienen ciertas características, ¿no? Con eso del humor y la humildad, ¿no? Sí, sí, Tita era brava, como él dice, pero Ujú. él la quería mucho y sobre todo la admiraba. Sí. La Yo, admiraba mucho como actriz cuando la imitaba perfectamente. Un sí. día en un café con la imitaba y Tita fue Ujú. Mm. a verlo y él no sabía que estaba. Y cantó dos tangos, creo que cantó Arrabalera Ah, qué y Se dice lindo. de mí Sí. y a Lotita, cosa que hizo también en París en el Châtelet cuando hicieron tango argentino de Claudio Segovia Segovia, sí. Segovia y Soli, Héctor ¿no? Aresoli, sí. Claro, y Héctor. Y Ujú. entonces ahí un número que yo no fui porque no tuve la suerte de verlo en París y cuando vi tango argentino acá, él ya no lo hacía acá. Ujú. Pero hacía una cabaretera con una pollera con un tajo enorme Ujú. y estaba adherida a un farol. Ujú. A un farol. Claro, eso se lo pidió Claudio Segovia, ¿no? Se lo pidió Claudio Sí. y bailaba libertango. Ujú. Qué bueno. Bueno, Me imagino me lo que voy a, habrá sido. Me imagino, bueno, deliraron los franceses, que ellos fueron a tantear a ver qué pasaba, porque el Châtelet no lo conozco, pero es enorme. Sí, sí, Sí. muy importante de París. Y, y sí, no sé si 2000 y pico localidades. Sí, La sí, cuestión fue que tuvo un boca a boca fulminante sí. que funcionó y llenaron. Después se fueron a Venecia, después se A fueron a todos Roma. lados fueron, viajaron por el mundo Sí, entero, sí, es verdad, porque tengo un... y viajaron por el mundo entero con tango Estaba argentino, que era Nélida precioso. Rodríguez ahí, que es la repositora de tango argentino hasta ahora, y me contaba lo de Ajá. Jorge, que era increíble lo que hacía. Sí, y la gente moría. Sí, sí, sí. Los argentinos que estaban allá y lo conocían, y los franceses que lo estaban conociendo, viéndolo en acción, ¿no? Sí, Eh, sí, qué lindo. Y la relación con Nini Marshall, otra grande también del humor. Muy amigos. bueno, él la amaba al punto tal que yo lo cargaba porque cuando en una de sus primeras películas, que como extra, que llamó Ujú. Los celos de Cándida, que Ajá. protagonizaba Nini con Augusto Codecá. Ujú. Eh, entonces él aparece en una escena como bañista. Era una falsa playa de estudio. Tiraron un poco de arena ahí, puso una sombrilla y ya era Mar del Plata, ¿viste? Claro. Claro. Qué Y lindo. entonces eh, se lo ve ahí en un momento y se ve que la mira y dijo, ¿quién es este bañista? Yo sabía que era Jorge, claro. Este, pero la miraba como miraba Jorge Luza, su admirada, y él me lo confirmó. Me dice, es verdad, me dice, es verdad, porque y no me importa que se notara eso, porque para mí era un sueño que él la amaba a Nini, así como lo amábamos a él, yo también la amaba a Nini, ¿no? Mm. Pero, y él se moría de risa con Nini Marshall y de admiración, que ser extra en una película de ella Ujú. le produjo una felicidad que no la pudo ocultar en la cámara y andaba siguiéndola, ella se peleaba con Codecá y no sé por qué cosa conyugal, iban en la playa y él con otros bañistas mirándola, pero alborozado, feliz, radiante la miraba. Claro. Y después con el tiempo, claro, se hicieron amigos y muy amigos, trabajaron juntos y él la amó y hasta poco antes de morir ni lo llamó, porque se llamaban todos los días. Ah, Sí, qué bueno. Había, sí. actrices con las cuales hablaban todos los días, Jorge. Una era Nini, Ujú. otra era Olga Zubarri, Ah, Olga, otra era sí. Sí. a quien la pude entrevistar por suerte para Qué el lindo. libro,
Ujú, Otra era Elena Lucena, quien también la pude entrevistar por ujú. suerte, una delicia de persona, como Olga también. Y otra era Marilú Marini, que los llamaba Ah, de París todas Marilú, las tardes. sí, claro. Todas las tardes los llamaba de París y las carcajadas de Marilú se oían porque él hacía reír y la risa, como decía Guillermo Rico un día que le hicieron un homenaje en Rosario, Ujú, este, el periodista Carlos Bermejo de allí, ujú, en el teatro, creo que Broadway de Rosario, me parece, no quiero mentir. ujú. Pero ahí fue cuando subieron los dos últimos que quedaban vivos, ¿no? Claro, Porque el Pato ya no estaba, Cambón tampoco, Guillermo Rico y claro, él. Y tampoco estaba Guiñol, claro. Chelmar. Sí, sí. Entonces se pararon y él cada vez que lo contaba le gustaba contarlo porque se emocionaba y lloraba inevitablemente. Pero esa era un llanto feliz, Ujú. porque se pararon todos a aplaudirlos, Qué lindo. pero a los gritos, dice, y Guillermo llorando, como Jorge, le dice al oído, ¿ves? Todos estos que nos están aplaudiendo son los chicos que hicimos reír hace 50 años. Claro, su público. Claro. Entonces, voy a esto, Raúl, Ujú. Alejandra, al hecho de que la persona que te hizo reír no te lo olvidas más. Es verdad. Es verdad eso. Sí. No te ¿Cómo? olvidas más de aquel que te hizo reír, que te dio Ajá, la felicidad de la risa, ¿no? ajá. ¿Y cómo fue, si tenía relación con Amelita Vargas? ¿Cómo fue su relación? No fue de amistad, pero tampoco de Ajá. enemistad. La quería, le caía muy bien, como Blanquita Amaro Claro, sí. también, Sí, sí, que sí. trabajó con ellos en Sí, dos trabajó películas. mucho en las películas, ¿no? Sí, 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 la rumbera, que era tanto reina del mambo como reina de la rumba. Claro. Pero, y había una Eh, persona con quien yo trabajé que te lo dije en el Maipo, que lo nombraba siempre y creo que y él iba a saludarlo siempre, que era Antonio Gasalla. ¿Cómo fue la relación con Antonio? bueno, Antonio Gasalla era el cómico que más lo hacía reír a Jorge. Ajá. Si no digo el único. Ujú. Sí. Se reía mucho, lo admiraba profundamente, Ujú. lo quería Pinti también, dice, Sí. pero habla tan rápido. Digo, ¿por qué hablas tan Claro, rápido? Si la gracia no es hablar rápido, la gracia está en lo que decir, le decía. Lo escuché decírselo a Pinti. Bueno, claro. pero soy así, le decía Pinti. Enrique, sí, sí. Eh, Pero vos sabés que pero con... va a quedar para mí siempre en mis oídos cuando lo presentaban en el Maipo, con un Maipo lleno, porque Antonio llenaba el Teatro Maipo, y decía, les voy a Sí, sí, presentar lo a he alguien que visto. seguramente no lo conocen, decía Antonio. Se paraba todo el teatro para aplaudirlo a Jorge Luz. Y entraba a los A Jorge, camarines y bueno, pegaba un grito, salgan a saludarme a los bailarines, viste que salga mundicia, gritaría. claro, quería que vos lo digas porque, porque nosotros nos reíamos tanto, porque le pedíamos que no íbamos a salir hasta que no nos pegue ese grito que pegaba. Me quedó grabado. Siempre lo recuerdo con muy alegre, por supuesto, como lo estás describiendo vos. Claro, muy alegre. Y Sí, es muy gracioso porque eso era una frase de La Porota, de su Pero, personaje. claro. claro, ¿cómo surge ahí ese personaje? Sí, qué lindo. Y en qué? Mirá, él estaba trabajando en Canal 11 y sale un día y le gustaba caminar a Jorge y se viene por Pavón, hasta Entre Ríos, puede ser, Pavón, cruza Sí, Entre sí, Sí, Ríos. sí, sí. Pavón y Entre Ríos. Y bueno, y era la hora de la siesta, había grabado, se venía caminando solo, y de pronto sale un nene corriendo de una casa, de un pasillo, de casa de pasillo, y la madre, con los ruleros en chancleta, vení para acá, vení que te rompo la cabeza, que te parto la cabeza, a los gritos con el hijo, vení para acá, y de pronto lo descubre Jorge, Ujú. y dice, ay, Jorge Luz, usted es Jorge Luz, hola, ¿cómo está? Ay, Jorge, ¿puedo dar un abrazo? Sí, un abrazo. Pero dígame, ¿de dónde saca usted esos personajes? ¿Qué hace? Y observando, señora, observando, le dijo. Claro, qué Claro. bárbaro, qué bárbaro. Oh, Porque la verdad que la escuela de teatro de Jorge fue la observación. Claro, Él claro. nació ahí en Empalme San Vicente, que ahora se llama Alejandro Korn, sí, Sí. ahí cerca de Guernica, en fin. sí. Y cuando era chiquito, de 3, 4 años, ya imitaba a quien se le pusiera por delante. Ujú.
tenía ese don. Sí. Observaba a la gente y algo le causaba gracia de la gente, y con un poquito de exageración, pero con una precisión milimétrica, imitaba a quien fuera. Ujú. Además, cuando imitaba a españoles, imitaba a la madre, que era asturiana, Claro. al dueño del cine, que era gallego, el Sagarra de ahí de Empalme de San Vicente, a Ajá. fulanito, que era catalán, al otro, que era andaluz, y hacía el tono de cada uno Qué a la bueno, perfección. qué bueno. Y eso porque tenía oído y observación. Claro. Claro, Tenía una Nini, mirada abierta y además le daba felicidad imitar a la gente. claro. Como se reían tanto, iban a los bailes, y al padre no le gustaba mucho bailar, entonces la madre salía a bailar con otros amigos, Sí. casados también, Sí, 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 gente sí. del pueblo. Se usaba así en la Entonces época. él imitaba a cada uno cómo bailaban, y después terminaban haciendo ronda todos al lado del pibito Sí. chiquito, que les causaba tanta gracia porque cuanto más se reían, más la seguía él, ¿no? claro. Claro, qué bárbaro, qué bárbaro. Y Nini siempre decía que ella imitaba a la señora que les ayudaba en la casa, que era Sí, la gallega. Ella siempre la contó que ella gallega, claro, observaba claro, también, ¿no? claro, claro. Mm. Ahí nació Cándida, ¿no? Claro, sí, sí. Digo, los asocié Imitándola, claro. por eso. Nini Marshall era una diosa única también. Ujú, Tuve la felicidad de poder entrevistarla para la revista Humor, ujú, eh, para una sección que yo había hecho, el arte de hacer reír, no sé qué. Y entonces, bueno, conseguí, gracias a Alberto Augello, no sé si lo conocieron. Sí, Y- de nombre, sí, yo de sí. nombre sí lo conozco. Sí, un amigo querido que ya no está, y él me facilitó, eh, porque era muy tímida Nini también, muy Sí. tímida. Sí. Entonces, ahí en la calle Paraná, enfrente de la plaza Vicente López, en el piso 4 o 10, no me acuerdo dónde era. Bueno, una tarde caí, digo, yo emocionado porque iba a conocer, iba a ver de cerca a Nini Marshall. Y lo que quiero contar de esto tiene que ver con Jorge también, porque tiene que ver con una obsesión por la creatividad. Ujú. Empezamos a hablar, y cuando Nini vio que yo era, no sé, yo trataba de no babearme delante de ella porque era muy tímida, pero me registró como persona de confianza. Y entonces me dice, si a usted le interesa, Hugo, le voy a mostrar el álbum de la niña Jovita. Me dice, la niña Ujú. Jovita, ¿se acuerdan, no? Sí, Sí, cómo no. La niña Jovita solterona que vivía pidiéndole a todos los santos que le mandaran un Un hombre, novio. sí. alguien. Porque estaba sola la niña Jovita. Entonces, mire esto, no lo muestro mucho, pero a lo mejor usted lo va a saber apreciar. Entonces, me lleva a la mesa y saca un álbum Ujú, inmenso, inmenso, forrado como en terciopelo, que era el álbum que ella había inventado, el álbum privado de ujú, la niña Jovita. ¿Y saben qué tenía el álbum? Ella se escribía a sí misma ujú. como, digamos, Los un textos. marinero turco, un Ajá, industrial alemán, sí. un actor mexicano, Ajá. que le escribían cartas de amor Ah, mira vos. con distinta letra, y yo cuando vi eso, dije, yo no podía creerlo. Además, todo forradito con cosas, porque dibujaba muy bien, Sí. ni muy bien. Y entonces, y Jorge pintaba también, Ujú, acuarelas, en su último tiempo pintaba muchas acuarelas. ujú. Y entonces yo digo, no puede ser. ¿Y qué hizo? Le digo, ya me animé, ¿qué hizo con los libretos, Nini? Le digo, oh, los libretos de la radio, me dice, porque los escribía en la cama Ujú. a mano, obviamente, Sí. y los probaba con Angelita, con su hija, que era una Ah, nena. mira vos. Mm. Antes de llevarla al colegio, los probaba con ella. Si no se reía Angelita, de algo lo sacaba. Bueno, y entonces abre un armario, otro armario, y está ahí prolijamente puestos todos los libretos radiales de su vida, escritos a mano, y ya con el amarillo del tiempo en las hojas, Sí, pero guardados con un celo, con un amor, con un sentido del orden claro. impresionante. Qué Ah, bien.
cuento todo esto porque tiene que ver con Jorge, tiene que ver con gente artistas que, yo digo, moldes únicos, ¿no? Que Moldes tenían el únicos. poder de la observación también, ¿no? Enorme, Mm. enorme. Y la observación bien entendida, digamos, no la observación para burlarse. No, era un La, humor sano. Claro, era la observación para compenetrarse de ellos y sentirse ellos, y desde ahí hacían la plancha y la gente moría de risa. Perdón si estoy hablando mucho, chicos, No, ¿eh? No, estás no, muy no, no, me bien. reinteresa. Estaba pensando, Jorge Luz improvisaba mucho, ¿no? No, no era de Sí, escribir. improvisaba mucho, pero por eso puteó tanto cuando le tocó hacer en Caminito las picardías de Escapin de Molière, porque Ajá. Molière, imagínense, Claro, ¿no? textos Hablaba que vosotros que larguísimos. estáis, que aquí acomodáis, una, un lenguaje que se hablaba en otra época. Claro. Claro. Entonces, Jorge llegó a llorar porque no podía terminar de estudiarlo. Y Madanes le dijo, primero tenés que dejar de fumar para hacer este personaje. Y digo, bueno, yo no sé si voy a dejar de fumar, le dijo Jorge. Bueno, yo te espero los años que hagan falta, pero quiero hacerlo con vos. Ujú. Y eso le hizo entender que había que dejar de fumar, Qué bárbaro. Mira vos. porque se subía, bajaba escalera, andaba, iba y Claro, venía. sí, tenía Había mucho mucha físico. exigencia física, ¿no? Sí, muy En enérgico la escena. físicamente, sí. ¿Eh? Que muy enérgico físicamente, practicaba algún Claro, deporte. claro. Y eso estuvo varias temporadas, ¿no? Y sí, ellos en Caminito estuvieron casi 15 años. Sí, 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 sí. De diciembre a abril, Ujú, generalmente eran las claro. temporadas. ujú. Fue una experiencia. Él amaba la Boca y a los amigos de la Boca, porque fíjense ustedes que yo, por edad, podía haberlo visto, pero no vivía acá en Buenos Aires todavía, así que Ujú, nunca vi ninguna obra de Caminito. ujú, Hay un libro precioso de Diego Keri que se llama Didascalias del Teatro Caminito, donde ujú. Mm, están obra por obra, con fotos, con información, precioso, libro, muy grande, que se consigue. Y ahí está la historia del Teatro Caminito, que fue, la verdad, un hecho cultural enorme, enorme, porque sí. Sí. transformaron una calle que a Madanes cuando la vio dijo, vio un teatro. Acá dijo, entonces habló hasta con Quinquela Martín pintó las paredes. Y incluso la gente de los conventillos Ujú. que vivía ahí ofrecían su casa de camarines para que se cambiaran ellos. Mirá vos. Mm, Y a la hora de la función, si estaban comiendo con el televisor o con la radio o lo que fuera, hacían silencio de tumba para respetar la función. Claro. qué Qué bárbaro. cultura, Y ¿no? eso a Jorge lo conmovía, y a Ida también, tremendamente, Ujú, tremendamente. Les tomó un amor increíble. Iba de visita después durante el invierno, iba a verlo. ujú. Y es más, tuvo la idea que a Ida se la sacó, porque temía las inundaciones, de comprarse una casa ahí en Caminito y vivir ahí en La Boca. Claro. Mm, Este, Amaba La Boca, amaba la pizza de mozzarella con anchoas. claro. eh, lo volvía loco, pero la gente era feliz en La Boca, me contaba, muy Ya, feliz. ya que Alejandra hablaba de la improvisación, que a mí sí, me encanta la improvisación, vos sabés que me gusta muchísimo. Yo creo que Qué Alejandra bueno. también, es más técnica que yo, pero yo me fascina la improvisación. ¿Cómo fue el encuentro con Porcel? Que ahí se notaba la improvisación, el que están los videos que lo siguen subiendo continuamente la gente, ¿no? Sí, y por eso, gracias a todo eso, a YouTube o lo que fuere, muchos jóvenes lo conocieron, claro, Ajá. Sí, sí. ¿no? O como cuando el video de cuando le cuenta la primera vez a Jorge Ginsburg. Ujú. claro. Eso, si no lo vieron, no se lo Sí, pierdan porque es sí, una... Sí. Qué bárbaro. O sea, estaba bien marcado el rol de la tota y la porota. ¿Él lo ayudó a Claro, Porcel a marcar eso? esto nació en los pasillos de Canal 11, en Domingo de mi Ciudad, creo que se llamaba el Ujú, programa, en el año 68, y ujú. ellos, por joder con Porcel, Con Jorge. eh, con Jorge Porcel, los dos Jorge, Ujú. se ponían en el pasillo y criticaban en voz alta, porque era un chiste para compartirlo con todos, no era secreto, cosas de los artistas que pasaban. Ay, pero este es Javier Portales.
Yo lo hacía más flaco, más alto. Sí. Y entonces, porque Javier Portales le dice, ¿qué dicen, señoras? ¿Cómo andan? No estaban vestidos de mujeres, estaban vestidos de De hombre. hombre. Y Fui de ahí yo, sacaron Jorge. Y personajes, pero entonces, increíble porque una era como más fácil y la otra era una señora que la traía el marido en un camión, ¿no? la Tota, que se lo Sí, puso Jorge Luza sí, por ser la Tota, sí, vivía como alzada siempre, vivía siempre, como Sí. caliente. Y este, Jorge era como muy puritana, sí, la sí, Porota, muy ajá, puritana, sí, a su manera puritana, ¿no? ujú, Eh, pero nunca tuvieron, ujú, porque no les gustaba el autor, no les causaba gracia el autor del programa ese donde estaban. ajá, Ahí empezaron a hacer que llamaban las chusmas. claro, tenés Al razón, principio mm, se llamaba las chusmas, sí, ni como las chusmas. Después en las gatitas y ratones de sí, Porcel, después la pensión de la Porota tuvo sí, Jorge. En también, fin, nunca tuvieron una hoja de libreto. qué va, Raúl, Alejandra, Qué nunca, va. nunca. qué Entonces va. digo, pero le pregunto, ¿sabían por lo menos por dónde iban a andar? ¿Qué temas iban a tocar? No, Pero nunca. era increíble, Era, ¿sabes por era, qué? En esa parte que donde están en la puerta conversando y a veces salía Roberto Galán o la Pimpinela, salía, claro, el porque gordo iba, se ponía a sí, cantar a capela, o sea, Sí. yo decía, qué bien que improvisan, pero yo me daba cuenta que estaba improvisado, digamos, y que el actor se sorprendía porque no podía parar de reírse. Y no, lo, claro, lo lo volvían loco. Claro, y Y, Jorge y siempre lo realmente Porcel resaltaba, se lo decía, quería. él me ayuda mucho en el personaje, porque usted me ayuda mucho en el personaje, porque a veces le daba la letra. Y yo decía, esto está improvisado, y ahora me sacás la duda. Sí, sí, nunca tuvieron una sola página. Digo, pero no sentías que era un precipicio eso, Claro, Jorge. Digo, es que la cámara se enciende, que ellos se manden. claro, sí, sí, No, al contrario, me dice, hacíamos la plancha en el precipicio, me claro, decía. Sí, pero, sí, con total naturalidad. pero Eh, hermoso. no quiero terminar el programa sin Sí, hablar, por supuesto. aunque sea 2 minutos, sobre Aída Luz y cómo era Sí, ella, y sí. recordarla también, cómo era la relación entre ellos. Aida era hermosa persona, hermosa actriz y cantante, con un Ujú, humor enorme que parecía más solapado. Lo había mostrado mucho en Matrimonios y Algo Más, donde estuvo ujú, más de 25 años trabajando, Ujú. haciendo de todo tipo de personajes, del programa de Hugo Moser, ¿no? Sí. Y, y bueno, cuando se vino a vivir con Jorge, que ya estaba más viejita y estaba con ese problema de la culebrilla que la afectó tanto, ahí la conocí porque cuando iba a los Jorge ya estaba viviendo ahí de ahí. ujú. Ujú. Entonces tuve la suerte de tener más contacto con Aida y siempre me acuerdo que lo cuento ahí en el libro, en el capítulo de ella. Una noche que estábamos comiendo ahí, no sé qué dijo Hugo del Carril, era un señor. Y Jorge me dice a mí en voz alta a propósito delante de ella, esta estaba caliente con Hugo del Carril, me dice. No, le dice Aida, no es cierto. Un poco sí, le decía Jorge. No es cierto, Jorge, no es cierto. Hugo, no es cierto, me decía Aida, no es cierto. Siempre para mí fue un hombre hermoso, un Qué- caballero, educado. Y yo le creía a Aida, le creía. Eh, y en un momento le digo, porque es cierto, y le digo, Aida, ¿vos sabés que yo me llamo Hugo por Del Carril? Y me miró como si me viera por primera vez. Me agarró las manos y me dijo, ¿en serio? Sí. Mis padres eran peronistas y cuando yo nací me pusieron Hugo por Del Carril. ujú, claro, Este, ahí ya la relación tomó otro giro, qué porque lindo. era muy amado Jorge por Ujú, ellos. Y bueno, y tantos recuerdos, ¿no? ujú. Había una cosa que jugaban ellos cuando estaban de buen humor, a veces se peleaban, se iban un rato cada uno por su lado, pero nunca la sangre llegaba al río, nunca. Mm. Y les gustaba eh, jugar a esto. Prendían la tele en un programa, cuanto más malo mejor, y le sacaban el volumen, y ellos
Ellos hablaban, ponían los textos con la intención también de los que estaban en pantalla. Imagínense los textos. Buenísimo, sería eso. Vos Alejandra te reís sin haberlo escuchado, porque imagínate lo que era una locura, era un delirio lo que hacían. Sí, sí. Claro. Un delirio. Vos sabés que yo la vi a Aída Luz en el teatro, a pesar de que no soy de la época, pero la última vez la vi en algo que seguramente si viste esta comedia musical, la viste vos, que es La Mujer del Año con Susana Jiménez, debutó Susana con Aída Luz, que lo hizo durante muchísimos años, claro, en el un Maipo. personaje entrañable hizo. Sí, claro. En el Teatro Maipo. En el Maipo, sí, lo recuerdo como si la viera. Qué bárbara esa mujer, la experiencia que tenía, cómo manejaban al público, digo, qué maravilla, ¿no? Porque... Hugo, hoy ¿a quién verías como Jorge Luz o parecido de los actores actuales? Yo alcancé a ver a un querido amigo y compañero de teatro que tuve, que ya no está, que es Alejandro Urdapilleta. Ah, Y yo creo que él tenía un genio y una repentización y un don de la locura muy parecido a Jorge. claro. Sobre todo ahora que uno puede ver los videos de cuando estaba con Gasalla, Lito Tortonés y demás, unos delirios quizá con otra oscuridad que le ponía Alejandro, pero y sin compararlos, ¿no? Pero vos me preguntás eso y yo me sale Urdapilleta, ¿no? Sí, yo lo veía mucho en el Centro Cultural Rojas. Hacía un show ahí. Claro, y el Paracultura. Yo no lo pude Lo ver. vi varias veces, sí, ahí en la calle Corrientes. Sí, pero no Riobamba. pude nunca. Corrientes hasta el 2000. Sí, la verdad Y en el Paracultural también. Sí, es Después, verdad. en otro teatro que no me acuerdo cómo se llama, que estaba en la calle Hipólito Yrigoyen, que hicieron La Moribunda con Tortonese, Sí. y que era una cosa tremenda lo que hacían, tremenda. Una especie, ¿se acuerdan de la película Gritos y Susurros? Sí, como yo me la acuerdo porque me grabó esa película para siempre. Yo la iba a ver todas las semanas. Íbamos con Urdapilleta a verla a Lorraine. El Teatro Lorraine, sí. Bueno, la verdad, sí, cine, teatro. La verdad, bueno, me encantó haber hablado con vos, haber descubierto un poco a Jorge Luz a través de estos testimonios. ¿Cómo puede hacer la gente para conseguir el libro? Y meterse en una librería, pedirlo y ojalá que le digan, ay, se agotó. Bueno, vamos a repetir. El libro se llama Nunca me la creí, es una biografía conversada de Jorge Luz, realizada por Hugo Paredero, con quien estamos hablando, que fueron 2 años prácticamente de conversaciones de todo tipo para hacer un resumen un poco de eso, ¿no? Sí. Imagínense acá lo estamos todo mostrando, Sí. Qué lindo. Qué bueno sería tener el audio también editado y todo y hacer una especie de videíto para YouTube con fotos o algo, ¿no? El libro sería muy bueno, porque te debe haber quedado un montón de material. Un montón de material. Si me pongo un poco maldito, les digo, lo mejor no está en el libro. Claro. Pero qué linda la portada, felicitaciones. Bueno, Hugo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias infinitas a ustedes, Alejandra y Raúl, por darme este tiempo y por interesarse en el querido y admirado Jorge Luz. Sí. Bueno, muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. A ustedes, abrazo grandote. Adiós, hasta luego. Qué lindo hablar con gente talentosa y que escribe estos libros para que no nos olvidemos de estos grandes artistas, ¿no? Exacto. Bueno, Raúl, ¿nos vemos la semana que viene? Sí, con otro autor o autora. Hasta luego. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.